Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les quiero contar de qué escribo mi artículo de este domingo en el Universal, que se titula La oportunidad de Claudia y que, bueno, se publica a escasos días de que la doctora Claudia Sheinbaum asuma como la nueva presidenta de México. Yo empiezo por contar que yo fui a las mismas escuelas a las que fue Claudia Sheinbaum. De hecho, yo cursé la primaria en una escuela que se llama Herminio Almendros, que no fue Claudia ahí. Claudia fue al Bartolomé Cosío, al Manuel Bartolomé Cosío, pero eran escuelas hermanas que quedaba una de la otra a unas cuantas cuadras. Y bueno, les puedo decir que eran colegios particulares, sí, del sur de la Ciudad de México, donde iba pues muchos de los hijos de la gente de la UNAM, de los académicos, intelectuales, así. Yo diría colegios de clase media, de corte progresista y de izquierda, donde una de las cualidades era que pues te inculcaban el pensamiento crítico. No había una idea de obediencia a la autoridad, ni le tenías que hablar de usted al maestro. Podías cuestionarlos, podías decirles si algo no te parecía, podías decirles si su manera de enseñar no te parecía que era la correcta, podías pararte en medio de una asamblea, por ejemplo, y decir que algo de la escuela no te parecía y podías decirlo frente a todos los maestros y frente a todos los alumnos. Bueno, ese tipo de escuelas, a ese tipo de escuelas fue Claudia y a ese tipo de escuelas fui yo. Por eso quiero hablar de esto, porque me parece relevante. También sé que la hija de Claudia, Mariana, creo que se llama, fue al Instituto Escuela, que es la secundaria a la que yo fui. Y pues también era una escuela muy parecida, una escuela liberal, de izquierda, estas escuelas que le llaman activas, donde, bueno, pues el alumno no es un sujeto pasivo, es un sujeto activo, donde el alumno no es alguien al que le enseñan a memorizar o al que le enseñan a repetir, sino más bien al que le enseñan a pensar de forma crítica. Y ese es un valor muy importante. Y bueno, yo de niño, cuando nos gobernaba Miguel de la Madrid, creo que, pues sí, porque yo entré a la primaria en el 82 y la acabé en el 89, cuando, digamos, estaba asumiendo Carlos Salinas. Pero de niño, cuando yo caminaba por afuera de la escuela, en esas épocas, pues nosotros nos íbamos en pecero a la escuela. Mi hermano y yo nos tomábamos el transporte público, caminábamos por las calles de Tlalpan y ahí pues pasábamos siempre por el Bartolomé. Y la verdad es que yo ni por asomo pensé que de una escuela como esa podía surgir la próxima presidenta de México. Los presidentes salían de escuelas muy fifís y bueno, y no precisamente de ese tipo de escuelas donde no es que te educaran para ser político. No había hijos de políticos, quizás alguno que otro, pero no de la clase política encumbrada en el poder, quizás algunos políticos de izquierda que no, que para ese entonces pues no eran muy relevantes, ni tenían puestos de mucha relevancia. Entonces, bueno, cuento esto porque, pues sí, o sea, yo ni por asomo me imaginé que de ahí podía surgir la próxima presidenta de México, de la escuela del Fray Bartolomé, donde Claudia estudió la primaria, y mucho menos me imaginaba que podía ser una mujer la que iba a ser presidenta de México. En esas épocas era muy difícil pensar que una mujer en México pudiera ser presidenta. Y a mí todo eso me identifica mucho con Claudia. No solo el tipo de escuelas a las que fue, y yo también fui a su formación, sino también justamente a eso, a que, bueno, su formación científica, intelectual, en la UNAM, donde yo también estudié, pues me hace sentirme muy identificado a ella, la verdad, y me hace albergar muchas esperanzas. Porque yo conozco los valores de esas instituciones y estoy seguro que son los valores de Claudia. Y yo creo que Claudia tiene el corazón en el lugar correcto y además, bueno, me parece que tiene todos los recursos para evitar el pensamiento dogmático. Creo que su formación le va a permitir actuar a partir de un pensamiento como muy estructurado y una racionalidad que hoy me parece que son muy necesarias en esta segunda etapa de la 4T. Yo ya he hablado en otros momentos, ya he expresado mi opinión de que pues que esta 4T ya necesita otro tipo de liderazgo, porque el liderazgo carismático de López Obrador, que ha sido transformador en una muy buena medida,
también tiene su lado negativo. O sea, los liderazgos carismáticos muchas veces se guían en sus intuiciones, se dejan llevar mucho por sus filias y sus fobias. Esto lo escribió Jorge Cepeda Patterson, por ejemplo, en su último artículo, y creo que tiene mucha razón. Y muchas veces no toman decisiones colegiadas, no las debaten, no necesariamente pasan por un proceso racional. No digo que López Obrador sea irracional, ni lo demerito, ¿eh? Nada más sí quiero aclarar eso. Simplemente que el liderazgo carismático tiene esas desventajas. Y yo creo que Clara Brugada, Claudia Sheinbaum, no, es otro tipo de liderazgo. Y en ese sentido me parece que estas cualidades intelectuales de ella le van a hacer bien a México, porque sí creo que la 4T necesita ahora una dosis de más orden, metodología, poder dar mejores resultados en ciertas políticas públicas pues algunas cosas que se reformaron en México en estos años, yo diría de una manera un tanto cuanto atrabancadas. Y yo creo que Claudia puede llegar aquí un poquito, pues como a poner un poco de orden en la casa. No sé si me estoy explicando en lo que quiero decir. Yo no conozco demasiado a Claudia, la verdad es que he estado frente a ella unas 6 o 7 veces hablando, pero no soy alguien que la conozca muy de cerca. Pero a mí siempre me agradó ese discreto encanto de su sencillez, esa falta de grandilocuencia, digamos, tan frecuente, poco frecuente, más bien, esa falta de grandilocuencia, poco frecuente en los políticos la manera en cómo, digamos, en cómo tiene como bien plantados los pies en la tierra, es muy realista. Y yo espero que, bueno, que esas cualidades las mantenga y que el poder no se las haga perder, que no pierda esa sencillez, que no pierda esa capacidad, digamos, de realismo y que, porque bueno, sabemos que el poder a veces pierde un poco a las personas. Em, Son varias ya las voces, sin embargo, que desde su misoginia, mala leche, ganas de que le vaya mal a Claudia y al país de repente incluso, ven en ella a una simple gerente, como me decía el otro día Juan Ignacio Zavala en el debate que teníamos en MBS, decía, ella va a ser una simple gerente que va a obedecer instrucciones de López Obrador o que va a simplemente ser una administradora de decisiones tomadas por AMLO, ¿no? Yo creo que eso sí encierra una gran dosis de misoginia y yo creo que quienes expresan ese tipo de opiniones deberían llamarse un poquito a la reflexión. Porque Claudia tiene mucha capacidad política, tiene visión y tiene liderazgo. Yo estoy convencido de que Claudia además va, va a sorprender a más de uno, pero también que va a tomar tiempo ver en acción su mejor faceta. Y hay que ser pacientes. No es fácil sustituir un liderazgo carismático y tan popular como el de López Obrador sin romper con él, cosa que ni puede, ni debe hacer, ni quiere hacer Claudia Sheinbaum. No es fácil sustituir a un líder como él, como AMLO, sin comprometer la unidad del partido, sin generar un problema para la gobernabilidad del país, sin que se sienta un vacío. Y al mismo tiempo, pues la transición, estamos viendo, ¿no? La transición que, bueno, desde que inició, pues la lideró López Obrador. Y él, y esto pues ha reducido considerablemente los márgenes de maniobra de la presidenta electa y futura presidenta constitucional, que ha tenido que invertir valioso tiempo en numerosas giras con el presidente en distintos lugares del país, que yo creo que no era lo más conveniente. Este, Después de toda una vida como luchador social y político, yo creo que no debe ser fácil para López Obrador entender que su momento terminó y que le toca dar un paso al costado. Lo hemos visto en estos 4 meses en los que el presidente, pues parece haber sentido que le tocaba ejercer sobre Claudia una suerte de tutela, como si tuviera que cuidarla, presentarla con la gente, presentarla con líderes, llevarla con los militares, pero como si ella no pudiera hacer eso sola, ¿me explico? Como diciéndole, aquí te dejo el changarro.
aquí te cedo el poder, ¿no? Como yo te lo doy. Y bueno, yo creo que el sentido común sugiere que si fuera por ella, pues seguramente hubiera optado por dedicar enteramente este periodo a planear su próximo gobierno, reunirse con actores clave, formar la estructura administrativa adecuada para poder operar. Todas esas son cosas complejas y requieren de mucho tiempo. Y en cambio, en lugar de hacer eso, pues fue el presidente y su agenda quienes marcaron la pauta de la transición. Incluso pues con esta reforma al Poder Judicial, de la cual yo he sido muy crítico, que creo que hoy genera un enorme problema de certidumbre jurídica, un problema económico para las inversiones que van a tardar bastante en llegar. Y pues yo creo que difícilmente un gobernante querría iniciar así su gestión de gobierno y difícilmente un gobernante querría que el capital político que obtuvo en la última elección se gaste en una reforma tan complicada, tan compleja, tan difícil de aterrizar como es la reforma al Poder Judicial. Más allá de si estamos de acuerdo o no, aterrizar esa reforma y organizar esa elección para el próximo año y que esto no genere inestabilidad política, social, política y económica, porque creo que va a haber de estas tres formas de inestabilidad, pues me parece que va a ser difícil, pues, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto pienso que debemos darle una oportunidad a Claudia y que al mismo tiempo debemos esperar un tiempo a que su presidencia surta efectos, porque no va a ser de un día para otro. Entonces, bueno, pues con esto concluyo y les cuento que por decisión del Universal me despido hoy de estas páginas en las que pues estuve escribiendo, pues como les decía, bastante tiempo. Em, Le agradezco al director del Universal, al subdirector editorial y a todo el equipo, pues que me hayan permitido expresarme libremente y bueno, a mí este espacio, esta columna me permitió también crecer como periodista y pues por todo eso estoy muy agradecido. Y desde luego, pues estoy muy agradecido con mis queridos lectores, a quienes les agradezco haberme acompañado todos estos años. Y pues decirles que voy a seguir presente, voy a seguir aquí en el canal de Hernán en YouTube, voy a seguir subiendo mis videocolumnas, voy a ver dónde puedo escribir, a ver si alguien me quiere en algún otro lado. Si no, pues tengo mi página web donde ustedes me pueden seguir, www.hernangomez.com.mx. Estoy también siempre en las redes sociales, aunque a veces trato de evitarlas un poquito por la toxicidad, pero me pueden seguir siempre en Twitter, @Hernán Gómez B de bueno. Me pueden seguir en mi página en Facebook, suscríbanse a mi página en Facebook, échenle un ojo, ahí todo el tiempo estamos subiendo contenidos. Estoy en TikTok también, ahí pueden checar mi cuenta de TikTok que ha crecido bastante durante este tiempo. En Instagram no tengo tantos seguidores, pero siempre estamos subiendo también cosas con el equipo que me ayuda en las redes. Lunes y miércoles estamos en la octava Radio Centro, jueves la visita incómoda, ¿qué más? MBS, los miércoles a las 8:30 de la mañana. Ahí estamos con Luis Cárdenas y Juan Ignacio Zavala. Así que pues perdemos este espacio del Universal, tristemente. Yo sí estoy triste de irme, porque pues es un espacio que me costó mucho ganarme. Yo empecé escribiendo gratis en el periódico, muchos años, y luego logré escribir 2 semanas, luego hubo temas económicos y me fui, luego regresé, en fin. Y pues pude tener el espacio los domingos, que es un muy buen día, el primero que ponían en el periódico, además, cosa que me hacía sentir muy bien, porque abrías el Universal los domingos y pues después de la tercera o cuarta página ya aparecía mi columna, fuera de tono. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Así es la vida, se abren oportunidades, se cierran otras y pues nunca va a faltar un lugar para que quien quiera expresarse lo pueda hacer. Entonces, pues eso es lo que tengo que decirles y pues se viene una etapa bien interesante en México. Como les decía, yo tengo esperanzas en Claudia, muchas. También me preocupa un poco el crecimiento del fanatismo,
en el movimiento, en la 4T. Me preocupa un poco esta borrachera de repente de poder que hay, esta sensación de que podemos hacer lo que sea y pasar por encima de quien sea, y que como tenemos la razón, el fin justifica cualquier medio. En fin, hay cosas que me preocupan, evidentemente. Yo espero que haya espacios para un debate racional y que permitamos que se expresen todos los puntos de vista y que dejemos de reducir toda la discusión permanentemente a si estás con la 4T o estás en contra de la 4T, porque hay una escala de grises enorme y uno puede apoyar muchas cosas de la 4T. Yo apoyo todo lo que tiene que ver con las reformas sociales y reivindico los logros en materia social de este gobierno que son de muy diverso tipo, pero en cuestiones políticas he criticado bastantes cosas también. ¿Eso me pone del lado de los adversarios? Pues yo creo que no. Yo me sigo sintiendo identificado con la 4T, yo voy a seguir votando por la 4T, quizás no todo, porque tampoco tiene por qué ser todo 4T. Uno también puede pensar en votar 4T y alguna que otro contrapeso o decir, este candidato no me gusta y voto por otro, en fin. Pero bueno, ya, me callo porque ya hice muy larga esta videocolumna y pues nada, les mando un beso grande, un abrazo y seguimos siempre en contacto. Saludos.